mujeres del reino, bienvenidas un miércoles más a nuestro programa. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal que está bajo Ministerio Vida Fuerte. Y no se pueden perder, hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte. Estamos en el final de los tiempos. ¿Ese era el título? Sí, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos. Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Te has preguntado eso tú? ¿Estamos en los últimos tiempos? Bueno, pregúntate. No se mueva porque vamos a tener respuestas si es que estamos en los últimos tiempos. Y si tú tienes dudas o quieres hacer comentarios, escríbenos por ahí, deja tu comentario, deja tu pregunta y aquí lo vamos a estar leyendo. Y que Dios me las bendiga a todas. Y aquí estamos con mi compañera Susi. Así es, Dios les bendiga a todas. Aquí ya vi conectada a nuestra hermana Irma. Dios le bendiga, hermana Irma. Ella me estaba comentando que estaba muy interesante el tema el domingo que estaba aquí en la iglesia. Me estaba diciendo que lo compartió ella también, que lo compartió con sus amistades, porque sí, realmente luego mucha gente se pregunta y mucha gente no sabe en qué tiempos estamos, pero aquí está nuestro pastor para explicarnos cuáles son los tiempos que Dios nos muestra en la Biblia, que estamos en los últimos tiempos. La semana pasada trajimos el tema, hoy es la segunda parte de este tema, así es que no se mueva y dele like, comparta y acuérdese que también estamos en YouTube. Si no está suscrito en YouTube, ahí suscríbase, active la campanita de las notificaciones, que todas las semanas están subiendo los videos de los miércoles y los videos de los domingos, así es que comparta esos videos porque ahí están las predicaciones que traen nuestros pastores los domingos y son temas muy interesantes que le puede a usted administrar mucho, edificar e instruir. Si usted está con duda de alguna cosa, ahí lo puede encontrar. Y pues que el Señor les bendiga. Este es su programa Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte. Aquí están nuestras cajitas de oraciones para que si usted tiene alguna petición de oración, aquí las tenemos y estamos orando todos los días por ella. Pero ahorita le damos el tiempo a nuestro pastor. Ahí sí estas hablan mucho y no me dejan hablar a mí. No, está bien. Yo también hablo mucho a veces. Bueno, bendiciones a todos, que Dios los bendiga. Y vamos a estar hablando acerca de los últimos tiempos, si realmente estamos en los últimos tiempos. Y vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Yo una de las cosas que quiero aclarar, sí, es que no quiero transformar esto en un estudio bíblico, porque no es la idea. Entonces, si ustedes quieren interactuar con nosotros haciendo preguntas, lo pueden hacer, porque nosotros creemos en la palabra de Dios y en la profecía de la palabra, y en eso nos basamos. Y cuando hablamos de las profecías, tenemos que ver los tiempos en que estamos y las cosas que están sucediendo. Entonces, la Biblia, todas las cosas que ha profetizado se han cumplido, han sucedido al pie de la letra. Incluso cuando usted se pone a leer el libro de Daniel, ahí habla incluso de días y de años, y lo que Daniel profetizó se ha cumplido al pie de la letra. Así que en eso estamos hablando sobre la profecía, estamos hablando acerca de los últimos tiempos. Si usted tiene preguntas, lo puede hacer, y vamos a comenzar. ¿Cómo les parece? Que nos quedamos que ahora vamos a estar en el tiempo de los días de Noé. Los días de Noé. Vamos a comentar acerca de los días de Noé, porque Jesucristo le hacen la pregunta, los fariseos, los escribas, los líderes de aquellos tiempos, y le preguntan acerca de los últimos días. Y Jesucristo dice, sí, van a venir los últimos días, pero antes es necesario que yo padezca, y hace la compensación, y les dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, cuando habla de los días de Noé, entonces tenemos que ver cómo vivían en los tiempos de Noé, cómo se relacionaba la gente en los tiempos de Noé. Entonces aquí Jesucristo dice como en los días de Noé y como en los días de Lot. Entonces ya hablamos la semana pasada acerca de los días de Lot, cómo eran los días de Lot. Ahora podemos ver cómo eran los días de Noé. Entonces aquí dice que los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces vemos que en los tiempos de Noé la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. Entonces, ¿qué es lo que da a entender esto? Que la gente estaba viviendo su vida en lo particular, estaban haciendo sus propias cosas, y una de las cosas que ellos se olvidaron completamente, igual que en los tiempos de Lot, se olvidaron de Dios completamente.
¿no? Entonces, si nos vamos al tiempo de atrás y ver la historia de Noé que está en Génesis del capítulo 5 en adelante, habla del diluvio y por qué el Señor trae el diluvio. ¿Por qué trae el diluvio? Dice, porque había mucha maldad en la tierra, pero mucha maldad. Entonces, cuando da a entender eso el Señor, es que había mucha egolatría, demasiada egolatría. Y entonces la tierra era un lugar muy, pero muy bonito para habitar. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y en medio de la tierra creó el jardín del Edén, que ahí vivía Adán y Eva. Pero Él creó en sí toda la tierra y todo era fértil, todo era... muchos historiadores y expertos dicen que la comparación de la vegetación que tenemos ahora después del diluvio no es comparada a la que estaba antes. Antes era muy... O sea, prácticamente todo lo que era verde era bueno para comer, era muy bonito todo, incluso las montañas que vemos ahora, o lo mismo, en ejemplo, el Gran Cañón, que es muy bonito para verlo, pero ese Gran Cañón, o sea, fuera del turismo no sirve para nada. Entonces, todo eso fue a causa del diluvio, después del diluvio, pero antes esas cosas no existían. Por ejemplo, las montañas que van cayendo, que van erosionando con el tiempo, los expertos dicen que antes todo era pura vegetación, todos los cerros, montañas era vegetación. Y eso es la cosa, porque muchos tratan de desmentir o decir, bueno, es que ¿cómo saben que realmente pasó el diluvio? ¿Cómo puedes tú comprobar? No, porque la Biblia lo dice. Entonces ahí viene la pregunta. Pero la cosa es que hay estudios de personas que no son cristianas, de personas expertas, por ejemplo arqueólogos, que sí dicen, que ellos afirman que hubo una inundación universal. O sea, claro, lo que pasa es que hubo un caos y generalmente cuando uno va a hablar acerca de esto, tú puedes referirte a la ciencia completa, pero no todos te van a dar la respuesta. Tenés que irte a lo específico, como dijiste, arqueólogos y los geólogos. Son los que estudian lo que es la Tierra, el movimiento de la Tierra, lo que sucedió en la Tierra. Entonces, muchos fósiles y muchas cosas creadas que están en la Tierra, y todo eso pasó por un momento rápido en la historia de la vida, una catástrofe rápida, porque han encontrado fósiles, por ejemplo, de animales comiendo otros animales. Han encontrado fósiles de animales que están como que estuvieran vivos y de repente algo sucedió de la noche a la mañana que quedaron así, y entonces hicieron fósiles. Entonces, pero todo eso cuando bajó la tierra, habla de que toda la tierra se movió, la erosión de la tierra en días. Entonces, por eso hay muchos fósiles. Entonces, hay que ver, y otros dicen que fue un meteorito, lo que sea, pero la Biblia habla del diluvio, pero ese es otro tema, pero igual, inclusive los mismos arqueólogos y geólogos, como dices tú, dicen que sí fue por parte de un inundamiento. Sí. Porque hay unas características en la Tierra, por ejemplo, ahora que fuimos a ver las cuestiones del Gran Cañón y fuimos a ver estas vistas tan particulares. Sí, no sé si te recuerdas que había en esos tipos como, no sé cómo se llaman, como montañas, que tenían como unas ciertas características de unas líneas. Claro. Y eso es un reflejo de que fue parte de una inundación, que eso es lo que se habla, ¿no? Que los arqueólogos y los geólogos dan afirmación de que fue aparte de... Sí, porque, o sea, cuando están hablando de eso, son las capas, ¿no?, de la Tierra. Entonces, cuando hablan acerca de que eso sucedió por la erosión, y muchos dicen que fueron millones de años, pero si uno puede ver todos los deslives que existen ahora en la Tierra, son deslives que te van dejando una capa, pero así como un cerrito, y después otra. Entonces se va nivelando y se va creando, pero eso son erosiones de años. Ahora imagínate, una erosión de millones de años no deja lo que deja el Gran Cañón en vertical. Sí. Es imposible. O sea, claro, entonces la erosión de la Tierra, si dicen que son millones de años, entonces lo lógico es que va dejando capas así como cerros, y va erosionando poco a poco. Por ejemplo, llueve, se cae un poco de tierra, la tierra no cae así, no cae así. Entonces todo eso fue que un montón de agua, ¿cierto?, hizo grietas, y de así como se inundó, así se vació, y por eso quedaron todas las grietas, y se ven todas las capas de la tierra, porque fue un suceso de días. Y por eso están también ¿cómo que se llama?, los fósiles,
que ejemplo, hay peces comiéndose otro pez, pero para que sucediera eso no podría haber sucedido millones de años. No. Eso tendría que haber sucedido algo rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaba el diluvio, estaban los peces, se comía uno con el otro, y de repente le cayó un montón de tierra o de arena encima y quedó sepultado así, y así murió, y así lo encontraron. Entonces, esas son las pruebas de que sí hubo una catástrofe. Algunos no dicen que es el diluvio, algunos científicos, pero sí una catástrofe que sucedió así, rápido. de la noche a la mañana, Es para como que le puedan llaman- encontrar los es como fósiles. les llaman los que no creen Sí. en lo que realmente es Claro. la Biblia. Y es lo que, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que tratan, bueno, y más que nada yo pienso que son personas que quieren entrar como en un debate y vienen a decir, pero ¿cómo tú sabes que lo que la Biblia está diciendo es verdad si fue escrita por humanos? Entonces ahí es cuando decimos, bueno, entonces tenemos que reflejar lo que este libro, que para ti es como un libro, decir esto, todo lo que ha profetizado o lo que se ha dicho de muchísimos años y lo que está pasando ahora. O sea, tratarlo de traer ahora la actualidad de lo que está pasando y que también hay parte de la ciencia que está respaldando los hechos. No están diciendo que Dios existe, no está diciendo que nada de esas cosas, pero sí da aprobación a que sí pasaron esos hechos. Cosas. Entonces es como decir, bueno, entonces comparemos. Si esto fue hace muchos años y esto es en la actualidad, ¿cómo lo podemos traer ahora? Claro. Sí, pues, y eso es lo que ha sucedido o sea, a través del tiempo, y esto es lo mismo que le sucedió a Noé, porque Dios dijo, bueno, el hombre, hay mucha maldad en la tierra, y como hay mucha maldad, entonces tengo que destruir a los seres humanos y a los animales, y voy a tener que empezar algo nuevo, como un restart, ¿no? Como los computadores que hacen un reboot, un restart porque algo se malogró. Sí. Entonces, y no solamente fue que los seres humanos, sino que también los ángeles caídos se metieron con las mujeres y habían gigantes. Mira, si quieren los podemos leer. sí. O sea, no quiero transformar esto en un estudio bíblico, No, pero sí, es interesante. sí es para interesante, los que, como para los que... te digo que me decía la hermana Irma, y está muy interesante, entonces Sí. sí les interesa saber más allá de lo que Es que la estamos gente hablando. ignora mucho de estos Claro. temas. Entonces, esto sucede en los tiempos de Noé. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, y estos hijos de Dios significan los ángeles caídos, y después vamos a ver dónde hace la diferencia, ¿no? Dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, o sea, ahí se dan cuenta que dice los hombres y los hijos de Dios, hace una diferencia. Entonces, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, esto era una combinación entre los ángeles caídos y las mujeres, que la Biblia, el original se llama Nephilim, que significa gigantes. Entonces tenían cosas extraordinarias, porque tenían el ADN del ser humano, pero también tienen el ADN de los hijos de los hombres. El hijo de Dios, claro, que son los ángeles caídos. Entonces tenían habilidades sobrenaturales. Entonces, pero esta gente era malvada porque los ángeles caídos ya habían caído, entonces como habían caído había maldad. Entonces todo el ADN se le fue metiendo a sus hijos con las mujeres. Entonces no eran gente que tenía que sentía pena por alguien, al contrario, si a ellos no les gustaba a alguien, los mataban. Entonces dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y si se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, aquí vemos que la maldad era mucha, no eran unos contra otros. Y la cosa es que aquí dice que ellos eran muy egocéntricos, o sea, mis pensamientos, lo que yo quería, eso es lo que yo hacía. ¿A costa de qué? A costa de lo que sea. Entonces yo empezaba a hacer mal, y no me hacía mal a mí mismo,
tenía que hacer mal a otros. Otros. Entonces ya se tenían que defender los unos a los otros. Y, por ejemplo, si alguien te iba a matar, ¿cómo te ibas a defender? Matando al otro. O sea, si tú vas a matar a alguien, o sea, porque defensa, lo que sea, pero tienes que defender así. Entonces había mucha maldad en los tiempos de Noé. Ahora, pero Dios dijo, bueno, pero Noé cayó en gracia, porque Noé era justo. Ahora, cuando hablamos de Noé, vemos que él viene de la descendencia directa de Set, ¿cierto? Que son Matusalén y todos ellos. Y ellos creían en Dios, ellos sabían quién era Dios. Entonces, si vemos que Noé era descendencia de Set, ¿cuántos más eran descendencia de Set? Entonces, creían en Dios. Había mucha gente que creía en Dios. Pero lo raro es que solamente Noé cayó en gracia delante de Dios. ¿Y qué pasó con las otras personas? Y eso que hace poquito, se puede decir, unos cientos años atrás, venía el huerto del Edén, el paraíso y todo eso. O sea, estaba casi recién empezando la tierra, pero ya había mucha maldad. O sea, el pecado entró mucho. Entonces, y cuando Jesús dice, ellos comían, ellos bebían, se casaban, se daban en casamiento, o sea, ellos eran muy, un sistema muy propio de ellos. Aunque ya existían, la historia habla de que existían otros dioses y adoraban a otros dioses, pero aquí, cuando está hablando de Noé, nunca habla de que ellos adoraban a otros dioses. Ni tampoco, cuando Jesús habla, tampoco dice, que eran idólatras, sino que vemos que la gente era ególatra, era muy amante de sí mismos, de ellos mismos. Entonces, aparte de la maldad que había, eran muy ególatras. Entonces, Jesucristo dice, y cuando venga yo, otra vez, este suceso va otra vez a suceder, va a pasar otra vez. Entonces, y vemos que ahora, como lo que decíamos recién, la gente echa mucho mano a la ciencia, pero si nos vemos atrás, a la ciencia de atrás, a los filósofos de atrás, de la época dorada, ellos creían en las deidades, ellos creían en seres sobrenaturales, porque ellos sabían que esto no se podría haber hecho creado así de la nada, ¿no? Entonces, ¿cuándo nació esto? Esto nació, lamentablemente, cuando la Iglesia Católica, ellos decían, ¿tú eres católico o te matamos? En el tiempo de la Inquisición. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que ellos se empezaron a rebelar. ¿Y cuál fue el punto clave acerca de esta revelación? Es la Revolución Francesa. Porque ellos se fueron en contra de la Iglesia Católica, porque la Inquisición ellos mataban sí o sí. Entonces no había piedad. Como no había piedad, entonces ellos empezaron a rebelarse contra la Iglesia y empezó la Revolución Francesa. ¿Y cuál fue la idea de la Revolución Francesa al final de todo esto? Fue quitar a Dios. Porque ellos ya dicen, ¿cómo un Dios puede ser tan cruel? ¿Cómo un Dios puede matar solamente porque no lo queremos o simplemente porque no aceptamos la Iglesia? ¿No? Entonces, el tiempo de la Inquisición fue un tiempo oscuro donde la Iglesia lamentablemente mataba, torturaba y hacía tantas cosas, entre comillas, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, la gente con tanto abuso, obvio que se iba a rebelar. Claro. Ahora, si la Iglesia, comandada, entre comillas, por Dios, hacía esos abusos, entonces, ¿cómo yo voy a creer en un Dios? Ahora decía, bueno, si no creemos en un Dios, ¿en quién creemos? Y ahí nació todo lo que es el ateísmo. Entonces, el ateísmo empezó a decir, bueno, yo creo en mí mismo, entonces, ¿cómo cómo quitamos la creación? ¿Cierto? La teoría de la creación, ¿cómo la quitamos de nuestras vidas, de nuestras escuelas? Entonces empezaron a investigar y sacaron la teoría de la evolución. Entonces la teoría de la evolución quitó a la teoría de la creación, simplemente porque estaba ese resentimiento, simplemente porque estaba ese odio. Pero lo que pasa es que las cosas se dan vuelta, porque una vez que la Inquisición mataba mucho, la Revolución Francesa nació. Ahora la Revolución Francesa era el que mataba a los otros. Sí. Entonces, pero fíjate que ahora, hablando de lo que dices tú de la evolución, es al final una teoría que tienen. No es algo como que lo pueden afirmar. Claro, porque no hay una evolución de una especie a otra especie. Hay evolución en la misma especie. ¿No? Porque nos vamos adaptando, todos nos vamos adaptando.
y vamos evolucionando, pero en la misma especie. Claro. Pero no hay un cambio como dicen Del mono, ¿no? claro, o sea, salimos del mono, salimos del pez, que todo empezó en el agua, y salió el pez, salió de la tierra, se convirtió en un animal, después se transformó en mono, hasta llegamos hasta nosotros. ¿Por qué? Porque eso se llama teoría. Bueno, unos más o menos se parecen unos monitos. ¿Qué te iba a decir? A lo mejor. ¿Qué tipo de mono sería? Entonces es una teoría, pero lo hacen como que si fuera una realidad. ¿Verdad? Ya. Sí. Ahora porque Sí, hay eso es lo gente que enseñan como, en la escuela. claro, Sí. como tú decías, te dicen, ¿cómo se te ocurre creer en Dios, en la creación, que son fábulas? Te pueden decir eso, pero si nos vamos a la evolución también. Sí, Sí. sí. Pero lo hacen como que si fuera la realidad, pero no es, por algo se llama teoría. Sí. Por eso sigue siendo teoría, ¿no? Porque no se puede comprobar, no lo han comprobado, Claro. en cambio de especie, que una especie pase a otra especie. No se puede comprobar. Entonces, si no se puede comprobar, entonces quiere decir que no es falso. Ujú. ¿No? Entonces, estamos entre la creación, pero como pasó eso del ateísmo, y aquí es donde quiero llegar yo. Entonces, ahora en estos tiempos, tú ser ateo, eres inteligente y eres aplicado Intelectual, y eres ¿no? cuerdo, y eres intelectual. Claro. Si tú crees en Dios, tú crees en la fe, entonces tú crees en fábula, y gente te dice, ¿cómo en el año, en el milenio, en el 21, todavía crees en Dios? ¿No? O sea, ¿cómo puedes todavía creer en Dios? Para que vean que todavía existe Dios. No, es que Dios existe porque hay más pruebas. Sí. Es que hay más pruebas que Dios existe a que no existe. La única manera que dicen no existe es solamente es decir que no existe. Porque ¿cómo tú puedes comprobar que no existe Dios cuando todo lo que es vida, lo que es la mente, lo que es el espíritu, el Claro. alma, los pensamientos? Entonces ellos dicen que... de la única manera que yo lo puedo pensar es de cómo el ser humano, o sea, cómo crea otro ser humano. Eso para mí se me hace Un milagro. fuera de órbita, ¿me entiendes? Como decir, cómo tu mismo cuerpo puede crear a otra vida, ¿me entiendes? Y tiene que haber algo superior, de que hubiera el primer hombre simplemente aquí en la Tierra, para que pudiera se hubiera Sí. la procreación. O sea, ¿quién puso ese primer hombre? Entonces, Claro. empezando desde ahí, el ¿no? hombre y después la mujer para Claro. que empezaran a nacer. Entonces, los evolucionistas dicen que bueno, se fue creando y fue evolucionando, pero al final de cuentas, Pero de todas maneras están mal porque ¿quién creó el pez? Dios. ¿Quién creó el mono? Dios. no, pero es que es lo que ellos dicen que al final todo salió de la materia, pero es que Ok. ese es el problema, como que todo nació de la nada. Ok. Entonces, Pero al pero final llegamos nunca- a la misma. Claro, porque decir, porque no entonces, está si- comprobado que la materia cree vida. No. La materia no crea vida. Todo nace de algo, de la vida. Entonces, Claro. entonces al final le dan y le dan y le dan y le dan y no tienen respuestas tampoco. O sea, no hay una respuesta. Ellos nos pueden decir si hay pruebas. No hay pruebas, porque si fueran pruebas, entonces pasaría de teoría a ciencia. Ajá. Entonces, como no hay pruebas tangibles, sigue Ya, siendo teoría. claro. ¿no? Y la otra cosa también, ¿sabes? Como de pensar, supongamos que tú no crees en Dios ni nada, ¿no? Pero el solo hecho de uno tiene que llegar a pensar cómo llegó a ¿Cómo llegamos a crearse ser? esta tierra. Todo, o sea, todo. Tiene que haber una algo, un creador. O sea, empezando por ahí, ¿no? Sí, O sea, no tiene es que como haber un ser inteligente superior que haya creado Todo la vida, eso, claro, la formación. Y uno se va metiendo más y más y más, te das cuenta de que sí, hay un ser inteligente superior a nosotros, a un creador. Llamémosle Dios, no le llamemos Dios, hay un creador Claro. sobre todas las cosas. Y también tú lo puedes ver en cosas que cuando le llaman milagros, ¿no? Por algo le llaman milagros, por cosas que son fuera de la realidad, o sea, de lo que tú puedas, de lo impensable. Entonces, ¿de dónde vienen esos milagros? Cuando uno le pide a Dios y vienen estos milagros que ni siquiera la misma ciencia te puede, o sea, la ciencia te dice una cosa, decir que esto no es posible, pero entonces viene el poder de Dios y lo hace posible. Entonces han habido muchos doctores, que dicen, es que esto es un milagro, o sea, por nuestro propio raciocinio, por nuestra inteligencia o por la ciencia, lo que sea, no podemos comprobar cómo esto pudo pasar, simplemente no lo sabemos, pero
¿qué tiene que ver? Una fuerza superior, Claro. ¿no? Tiene que haber. Tiene que haber. Entonces, si no lo quieres ver como en esa onda de, ay, que cristiano, no cristiano, creemos, no creemos, pero al menos basándose en los hechos, ¿no? En lo que ha estado pasando, se puede comprobar que sí hay un ser superior. Sí, no, por sí. Entonces, llegamos a la parte, por ejemplo, de que acá con Noé, Dios estaba cerca, o sea, la creación del ser humano, Adán y Eva estaban cerca, ¿no? Entonces, la gente vivía, hasta esos tiempos vivía prácticamente casi 1000 años, ¿no? Entonces, pero fueron dejando a un lado al Señor, fueron dejando a un lado al Creador. Entonces, la gente empezó a tener mucha egocentría, entonces dejaban a un lado a Dios. Es lo mismo que pasó ahora, desde la Revolución Francesa para acá. Entonces, poco a poco se va dejando a Dios. Por ejemplo, se sacó a Dios de las escuelas, se sacó a Dios de acá, ¿no? Han luchado para que también saquen el nombre de Dios de los billetes, ¿no? Entonces, incluso en estos tiempos ya la iglesia ya tampoco está hablando tanto de Dios para no ofender a la gente, ¿no? Entonces dicen, no, es que es importante que la gente venga. No, la gente necesita arrepentirse. No venir a la iglesia y llenar una iglesia o llenar un auditorio. Eso lo hace cualquier persona que tenga carisma, ¿no? Eso es lo de menos, no es lo que tenemos que buscar. Lo que pasa es que Dios viene, Jesucristo viene en su segunda venida y tenemos que hablar y decir, como los tiempos de Noé, que cuando Noé dijo, porque imagínense, Noé empezó a construir un arca, ¿cierto? Y un arca grande, 3 pisos, prácticamente casi 50 metros de ancho, ¿no? 30 metros de alto. Yo creo que la gente empezó Y este está loco. a llegar. No, claro, o sea, empezaron a decir, sí, este está loco, pero al mismo tiempo decía, oye, ¿qué estás haciendo? Sí. Entonces el apóstol Pedro dice que Noé predicaba acerca de la gracia. Sí. ¿Y qué era la gracia? La gracia significa viene un diluvio, estoy construyendo un arca, si te quieres salvar, métete al arca. Ese era el mensaje de Noé. Entonces, los que estudian todo esto dicen que al principio Noé tenía mucha ayuda. La gente le empezó a ayudar, pero pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, Murieron por tardanza. Sí. y ya no. Entonces, después la gente se empezó a burlar de Noé. O sea, de llegar a creer lo que Noé estaba diciendo, a llegar a los años que la gente se empezó a burlar. ¿No es lo mismo que está sucediendo en estos tiempos? Sí. O sea, antes la gente creía en Dios, respetaba a Dios. Por último, la gente decía, bueno, yo no creo en Dios, pero respeto. Ya Claro. por último ahí, no decían nada, ¿no? O yo me acuerdo, incluso cuando era pequeño, cuando gente, se puede decir, secular, veían a un cristiano diciendo una mala palabra y decían, oh, discúlpeme. O sea, por último había un respeto. Sí. Si no creían, ahora no. Ahora en los stand-up hasta se burlan de Dios, se burlan de la Biblia, se burlan de todo. Y lo hacen ver como que si todo era una fábula, si todo fuera fantasía. Entonces estamos pasando el tiempo de Noé. Es lo mismo, o sea, crean en Dios, Adán, y si Noé creía en Dios, era porque el nombre de Dios estaba ahí. Entonces empezó a predicar Noé, la gente le empezó a ayudar, pasaron los años, no pasaba nada, es lo mismo que Cristo viene, no pasa nada. Y está diciendo, pero va a venir el diluvio, va a venir la destrucción, métanse al arca, ¿no? Y la gente, que luego dijo Jesucristo, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. O sea, fiesta, party, fiesta, Sí. comían, bebían, fiesta, y eso era su vida. Entonces, ¿dónde estaba Dios en todo eso? En ninguna parte. Pero Noé, métale construyendo el arca. Sí. Que poniendo un clavo, que poniendo otro clavo, que poniendo otro clavo, y hasta que... Estamos hablando de cuántos años se demoró, 120 años en construir el arca. Claro. Ahora, fíjate que hablando de, escuchando un poco, algunos teólogos dicen que Matusalén, que fue el hombre que más años vivió, ¿no? Tiene mucho que ver con el tiempo de gracia que Dios dio para cuando viniera el diluvio, ¿no? Como que hubo un periodo de tiempo. De gracia, claro. De gracia, donde dice, y ya después de que murió Matusalén, es cuando empezaron a pasar estos sucesos. Como decir, o sea, esperar lo que más durara el hombre, que más duró en la tierra, de gracia, arrepiéntete, si no te arrepientes,
120 Entonces, años. 120 años. Entonces, el apóstol Pedro dice que Noé predicaba acerca de la gracia. Que ese era su mensaje. Arrepiéntanse porque viene un diluvio. Arrepiéntanse porque viene un diluvio. Es lo mismo que predicamos nosotros ahora. Sí, Arrepiéntanse porque viene Jesucristo. Sí. Viene Jesucristo, arrepiéntanse. Y eso es lo que hacen, ¿no? Como la analogía de lo que es la arca de Noé, que había solamente una puerta y todo viene encajando a lo que es que Jesucristo es la puerta, Es ¿no? el arca. Es el único, arca. es el único camino, ¿no? Sí. Y es el mensaje, o sea, si tú te das cuenta, el mensaje de Jesucristo, del amor, de la misericordia, de la salvación, ha estado siempre presente. El amor de Dios siempre ha estado presente. Es que la gracia siempre ha existido desde el comienzo. Si nosotros nos ponemos a ver de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Dios mató a un animalito. ¿Por qué? Porque si no tenía que matar a Adán y Eva. Sí. Porque dijo, si ustedes comen, mueren. Y Satanás dijo, no mueren, no van a morir. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que sustituir la muerte de un animal por culpa de Adán y Eva? Entonces, Sangre por desde ahí, sangre, desde ¿no? ese momento, Eso. se ve que es la gracia. Sí. Ahí está la gracia mostrada. Y después cuando Noé bajó del arca, ¿qué es lo que hizo? Un sacrificio. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía que empezar de nuevo. Tenía que empezar, entonces, Señor, empiezo de nuevo, un sacrificio, la gracia. O sea, perdóname mis pecados, perdóname todas las cosas que he hecho con mis hijos y todo, y vamos a empezar de nuevo. Sacrificio, la gracia. Después, ¿qué pasó con Abraham? Después, y así sucesivamente. Hasta el día de hoy, sigue estando la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre ha sido. Pero va a llegar el momento donde la gracia se va a retirar. ¿No? Y va a ser ya va a ser demasiado Ahora tarde. que estamos hablando justo de la gracia, porque hay mucho comentario, como dices, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, de misericordia, de amor y misericordia, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué hay tantos niños muertos? Sí. ¿Por qué hay tanto esto? Que hay mucha gente que hace esos comentarios. Esos comentarios. Se preguntan el por qué, ¿Por si Dios qué? es tan bueno, ¿por qué ¿Por se qué muere pasan tantos eso? niños? Pero es ¿Por que- qué si Dios claro. es tan bueno muere tanta gente? Lo que pasa es que la gente Sí. hace preguntas y está bien que haga preguntas. Lo malo es que no se informa. Ajá. Por ejemplo, aquí vemos lo mismo de Noé. Dios creó al hombre, ¿cierto? Y lo dejó. Entonces, ¿qué pasó? Dice que había mucha maldad porque los hombres eran violentos. Los hombres se mataban entre sí. Ahora, ¿de quién es la culpa? Del mismo hombre. Del mismo hombre, o sea, está dicho. O sea, entonces, por tanta maldad que había, porque había maldad no solamente entre adultos, maltrataban a los niños, todo. Entonces Dios dijo, no más, hay mucha maldad, tengo que borrar esto, Claro. porque hay mucha maldad y vamos a empezar de nuevo. Sí. ¿No? Entonces, ahora es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. Ahora, el pecado es hereditario. ¿Cierto? Un ejemplo, es como las enfermedades. Si yo tengo diabetes, lo más seguro que mis hijos Van a tener. van a tener diabetes por el traspaso del ADN. Entonces el pecado es igual. Entonces cuando dicen, ¿por qué hay niños que no tienen la culpa, que tienen cáncer o tienen leucemia o lo que sea, ¿no? Niños que nacen con enfermedades. ¿Por qué? Porque son hereditarias, porque alguien en cierto momento dado pecó y ese pecado se lo pasó a este y fue creciendo hasta que el niño nació con todos esos problemas. Claro. ¿No? Porque todo es hereditario. Por ejemplo, si yo soy una persona sana, por ejemplo, y me empiezo a comer azúcar, ¿qué va a pasar conmigo? Una diabetes. Me va a dar diabetes. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una diabetes prematura? Entonces, cuando yo tengo una diabetes prematura, cuando yo tenga hijo, esa diabetes se va a pasar a mi hijo. Ese código, ¿no? Ese Como código, que se claro, pasa. código del ADN va a pasar para allá. Entonces, la otra persona va a tener también diabetes, pero se va a ir agrandando si no se lo cuidan. ¿No? Yo conozco gente que sus papás han tenido diabetes y yo les digo, cuídate porque tú eres propenso a tener diabetes. Y se ponen a comer pan, carbohidratos, azúcar. Es como Y lo que pasa es que a los 40 años ya tienen diabetes. Sí, muy joven. Muy jóvenes. Entonces, y después de los 40 algunos tienen hijos. Sí. Entonces, Es más. lamentablemente va alcanzando, o sea, la maldad, el descuido propio, lo mismo que le llamo el egocéntrico, o sea, a mí no me importa más que lo que yo disfruto, más lo que yo quiero, más lo que yo hago, y a mí no me importa nada más.
Entonces, pero lamentablemente las generaciones que vienen las van a sí. sufrir. Es lo que Sí. las llevan. Eso es lo que, fíjate que ahorita es como muy común ahora en los mismos doctores. Por ejemplo, si tú has padecido de cáncer inclusive, dice, sí, eres muy propenso. Por eso te preguntan, cuando tú vas al médico te dice tu mamá o tu papá ha Claro. sufrido de Familiar, cáncer, porque eso va Es lo mismo que el en problema del generación. corazón, Ujú. ¿no? Entonces, pero fíjate que ahorita hablando de esto, es como, por eso es tan importante como uno como papá ver qué es lo que hace también. Claro. O sea, cómo uno tiene que empezar a hacer la diferencia, porque nosotros le vamos a traspasar qué es lo que viene a las siguientes generaciones. Sí. Entonces, tenemos que cuidarnos también nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra salud y todas estas áreas, para que las futuras generaciones no salgan, que salgan en mejoría y no empeorando, es ¿no? que esa es la cosa, claro. Un ejemplo también, Dios cuando puso las leyes, Él puso una dieta también. Entonces dice, tú no tienes que comer animales inmundos, por ejemplo, el camello, murciélago, por el ejemplo, que han habido virus Sí. por culpa de eso. Sí. Lo que es murciélago, camello, están en la Biblia, si los pueden buscar, está en Deuteronomio. Y también dice, no vas a comer cerdo, ¿cierto? Son animales inmundos, aparte de un montón más. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a comer cerdo y después me enfermo? ¿A quién le voy a echar la culpa? No, bueno. Como humano le echo la culpa a Dios, Claro. ¿no? Ahora, si yo como cerdo, por ejemplo, pero a mí no me pasa nada, pero como por comer cerdo ya estoy Demasiado. comiendo bacterias, entonces le voy a pasar A la siguiente. a la siguiente generación y esa generación se la va a pasar a la otra. Entonces, pero Dios te está diciendo, no comas animales que no te conviene comer porque tienen bacterias que tu organismo no los mata. Entonces, ¿qué lo tengo que hacer yo? Obedecer. Pero si no obedezco, soy ególatra. Me hago caso yo mismo. Lo que yo quiero hacer me da lo mismo. No, pero Dios está diciéndolo, me da lo mismo. Entonces, eso es lo que pasó con Noé. Noé decía, va a venir un diluvio. Dios me dijo que va a venir un diluvio. La gente dice, me da lo mismo. O sea, yo estoy encantado de la vida, porque imagínense, Sí. después del diluvio una gran destrucción. Antes del diluvio todo era bonito. Entonces imagínate, la gente dice, yo no necesito nada, yo no necesito a Dios, yo con lo que tengo estoy bien. Entonces yo me caso, ando en fiesta, como y bebo. O sea, se ve como que había abundancia también, ¿no? No, mucha abundancia, es que Sí, todo porque era decir, abundancia. bebía, claro. comía, me casaba, o sea, como todo bien, todo Y felicidad. todo era felicidad para Sí. ellos, todo era fiesta, pero el problema es que era muy egocéntrico y había mucha maldad. Entonces los estudios que se han dado es que en el siglo XX han habido más muertes, asesinatos, que los otros 19 siglos pasados. Entonces el puro siglo significa XX, que la maldad ha duplicado, triplicado, Claro. quizá cuadruplado, cuadruplicado. gracias. A los tiempos que dices, imagínate, A los entonces tiempos estamos de ya en antes, los claro. tiempos como estaba en Elot y los tiempos Claro. de Noé, ¿no? Entonces, lo mismo que nosotros, por ejemplo, cuando veníamos para acá, vimos una niñita en el mall, pero una niña que tenía, Sí, yo creo que como entre 8 a 7, 10 años, entre 8 a como- 10 años más o menos, No, sola, más pero chiquita. ponele 8 años, Ajá. ya, pero sola, así, caminando sola en el corriendo. mall, corriendo en la vereda. Entonces ella dijo, yo ni loca dejo a mi hija que Sí. anduviera así sola, a la edad de los 8 años. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué te viene ese pensamiento? Por cómo Por está. la maldad de los Sí. hombres. Ya les da igual. Entonces, sabemos, Les digo. claro, sabemos que hay que muchos raptos Sí. y venta de órganos y Sí. todo eso. Entonces, o sea, llegamos a la conclusión que yo no puedo dejar una bicicleta allá porque me la van a robar. Yo no puedo dejar mi auto abierto porque se van a meter a robar. Pero vieras que la gente no le importa ahorita que estás hablando de eso, porque yo lo miro en los apartamentos donde vivimos. Hay una de niños y estábamos hablando con mi vecina la antier sobre eso, de que ni una mamá sale a asomarse sobre los niños. O sea, Ay. la niña chiquitas, Viri, de 5 o 6 años, Oh yo my creo que gosh. una niñita que va y le habla a Alesa, yo creo que unos 5 años tiene y se va hasta atrás de los apartamentos, según anda con el hermano más grandecito, pero no. No, el Luego hermano ella anda anda jugando, solito, claro. con los otros niños. Wow. Y le digo a mi Sara, ¿cómo los pueden dejar tan pequeños andar solos? Pero, o sea, imagínate, en los tiempos de uno, no era tan mal visto eso. No. Yo me acuerdo que yo iba a jugar en la calle con los amigos, nos íbamos al cerro, lo que sea. Íbamos un grupo de 3, 4, hasta 7 personas, íbamos solos, A mí no me tomábamos la dejaban salir micro, con todo. los- Entonces, pero estamos hablando, poner unos 20, 30 años atrás, más Como o menos. 10. Con unos 5 años atrás. Entonces, ponele estamos hablando 3 décadas, 4 décadas atrás.
el mundo era diferente. Sí, Ahora, era diferente. o sea, ahora imagínate que supuestamente tendríamos que estar más civilizados. Ajá. No estamos más civilizados, hay más maldad, cada vez hay más maldad. La gente se encierra en sus casas, Sí. encierra sus vehículos, compra alarma, compra cámara. Ahora, ¿cómo te están vendiendo las cámaras de seguridad? Porque se meten a robar a las casas. O sea, hay más maldad, cada y tú, vez se está multiplicando prendes la el maldad. noticiero y que son puros hecho aquí, un hecho acá, o sea, pura cosas de maldad en una parte, en otra parte. Entonces, cada país ya tiene como su historia de maldad que contar cada Claro. día. Y eso estamos hablando solamente de la delincuencia. Ahora vamos a hablar de lo más, No. de los delincuentes en corbata, ¿no? Sí. Los políticos, que tanto la izquierda como la derecha al final da lo mismo porque son corruptos. Una mafia terrible ¿Y eso ahí. qué quiere decir? La corrupción ególatra, para mí. Para mí. Para mí, primero para mí, si sobra, para Le mi doy al familia. pueblo. Claro. No, Le doy no, ni a la para- familia. Ni No. siquiera al pueblo. Nosotros le llamo los pitutos, ¿no? Le pongo a mi cuñada, a mi hermano, a mi... Y primero lo acomodo a ellos. No terminaron Primero el yo. high school, pero ya Claro. quieren un cargo bien. Entonces, primero me preocupo yo, después mi familia, los conocidos de mi familia, y si sobra, le damos pan al pueblo. Si no, no. Y eso cada vez es peor. Cada vez es peor. Entonces vemos que el egocéntrico, la egolatría, el del ser humano, se ha multiplicado. Entonces ahora la gente es primeramente tú, vive tú, preocúpate de ti, Sí. ámate a ti mismo, Sí. y todo eso acerca de ti, de ti. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de Noé y también pasaba en los tiempos de Lot. Wow, vamos a dar un pequeño... Ya estamos a 10 minutos, qué bárbaro, se nos fue el tiempo volando. Vamos a dar unos saluditos que dieron por aquí. Socorro Martínez dice, hola hermanas Viri y Susi, qué gusto verlas una vez más y un gusto enorme saludar al pastor Francisco. Saludos. Bendiciones, hermana Socorro. Daidel nos manda a saludar, dice, hola chicas, que Dios les bendiga. Hola chicas, que Dios te bendiga, Daidel. Dios te bendiga, Daidel. Y qué interesante este tema que estamos hablando acerca, estamos en los últimos tiempos y por lo que hemos estado hablando y hacer la similitud o la analogía de lo que está diciendo la Biblia, sí estamos en los últimos tiempos. Sí. O sea, ¿por qué? Por la cantidad de violencia. Ahora, yo no puedo llegar a pensar cuál es el siguiente paso de maldad que vaya a haber. O sea, ¿cuál sería como para ya llegar a lo último? ¿Me entiendes? No, lo último es que ya están, inclusive están tratando de pasar leyes, porque ya hay ley sobre el aborto, ¿cierto? Pero ahora están tratando de que el aborto se haga hasta después de nacido el niño. Oh, no. ¿No? Ya están viendo eso, o sea, si el niño sale con enfermedades, lo pueden también matar. Entonces, estamos llegando a eso. Fuerte. ¿No? Una cosa, digamos, bueno, el aborto, que obvio que nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero hay 3 causales, pero allá hay aborto que dice da lo mismo, yo no lo quiero el bebé y lo mato. Entonces ya han pasado leyes que hasta los 9 meses pues todavía puedes abortar. Ahora están tratando de que sea hasta después. Entonces a esa maldad estamos llegando. Y lo que pasa es que tanto en los tiempos de Lot como Noé simplemente se pensaba en sí. Por ejemplo, lo que hemos hablado del aborto ahora. ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Ellos no piensan en que hay otra vida, sino que ¿cuál es lo que dicen las mujeres que quieren abortar? Es mi cuerpo. Claro. O sea, todo es acerca de mí, acerca de lo Sí, yo, acerca de lo que yo quiero. Pero ¿y los demás? Pero hay otra vida, no importa, es mi cuerpo. ¿Y el cuerpo del bebé qué? Claro, entonces yo sé que hay muchos traumas con las violaciones, o sea, no estamos justificando al violador, el violador tiene que ser juzgado por la ley y para mí juzgado severamente porque eso no se hace, eso no, pero lamentablemente sucede, pasa, entonces las mujeres quedan con un trauma, pero cuando quedan embarazadas y por culpa de una violación o lo que sea, pero también es acerca de mí, mi trauma, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y si yo llevo un bebé de mi violador, estoy traumada, o sea, yo. Pero el bebé, la vida, ¿qué culpa tiene? Pero al final de cuentas es todo acerca de uno mismo, ¿no? Entonces, ahora todo es acerca de mí, de lo que yo quiero, y si no te gusta como soy, están las puertas abiertas, vete, chao, y no estoy ni ahí contigo, ¿no? Entonces la gente se siente muy autosuficiente, muy ególatra, yo y da lo mismo. Y si yo tengo que llevar al vecino
bueno, lo tendré que pasar a llevar porque primero yo. Porque yo tengo que sentirme Claro, bien. exactamente. Entonces, los que creemos en la dualidad de la Biblia, o sea, vemos que la Biblia se habló, pero también es profética. Por ejemplo, lo de Noé sucedió en los tiempos de Noé, pero también Jesucristo dice, pero también así sucederá en los últimos tiempos. Entonces, lo que sucedió con Noé también es algo profético de lo que va a suceder en los tiempos. Entonces, eso se llama dualidad de la Biblia. O sea, el mensaje es dual, o sea, tiene doble mensaje. Y ¿se acuerdan cuando yo estaba hablando acerca de la historia o el calendario de Dios? Y hablamos de las 7 iglesias, Sí. y hablamos de los 7 tiempos de la iglesia, que la iglesia tiene que pasar por 7 tiempos diferentes. Fíjense lo que dice la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Dice, y escriba el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la última parte, y estamos hablando de la iglesia. Imagínense, si esto tiene que pasar en la iglesia, imagínense de afuera. Entonces, exactamente, eso se está viviendo. Entonces, estamos viviendo la última etapa profética de la iglesia. Entonces dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que sucedía en los tiempos de Noé y de Lot? Bebían, comían, se daban en casamientos, Había se prosperidad. casaban, vendían, hacían propiedades. Había prosperidad. Exactamente. Entonces aquí dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿No es el mensaje de Noé? Arrepiente. ¿Cierto? Entonces estamos en los últimos tiempos. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta es la última iglesia. Antes que venga Jesucristo, tiene que suceder esto en la iglesia. ¿Y está sucediendo? Sí. Está sucediendo. O sea, ahora cuando leemos esto, vemos Noé, vemos los tiempos de Lot, es lo mismo. Sí. Qué terrible. Ajá. Pero fíjate que lo que más me llama la atención ahí de lo que estabas leyendo era frío Ni caliente. ni caliente. O sea, casi como los que tienen un pie adentro y un pie afuera. Claro. O sea, tibio, sí. no están sumergidos completamente. Entonces ahí sí como que Está el peligro. está peligroso. Si es que si andas con un pie para adentro y un Y pie uno para afuera, Estás con los dedos fuera. sí, estás Estás con los dos afuera. sí, es cierto. Exactamente. Sí. Es cierto. Porque dices, si no, te vomitaré, ¿no? Es que la amistad con el mundo es enemistad con Con Dios. Dios, Entonces, ya. no puedes ser amigo del mundo y al mismo tiempo amigo de Dios. Es imposible. Entonces vemos que el mensaje está claro. Sí. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Lo que predicó Noé, cuando Dios fue con los 3 ángeles y le dijo a le dijo a Abraham, voy a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Qué dijo Abraham? Señor, si hay unos santos 50, le bajó a 40, dijo, bueno, si es que hay, la dejamos con vida, ¿no? Y al final, pero ¿cuál es lo que pasa con esto y dónde entra la iglesia aquí? Cuando Noé entró al arca, ¿cierto? Entonces cuando Noé entró al arca, ya estaba el arca terminada con los animales, Noé entró. Noé era el santo, no eran los hijos ni los animales, era Noé. Entonces el último que entró al arca fue Noé y la puerta se cerró. Sí. Y cuando empezaron a caer la lluvia y los truenos, todo se oscureció, la gente pero corrió, pero Dios cerró la puerta. Ya era- No fue Noé, entonces Dios cerró la puerta. Entonces cuando Noé entró, se cerró la puerta y se Ahora selló. que- ahora Y que- lo que pasó con Lot también. Lot era el único justo. Ajá. No era la esposa ni la hija, era Lot. ¿Y cuando él salió? Y cuando él salió,
vino la destrucción. Entonces es lo mismo que va a pasar con la iglesia. La iglesia está aquí, va a venir el rapto. Y una vez que la iglesia se vaya, y va a empezar ya el juicio. Wow. ¿Y qué es el rapto? ¡Próximo programa! ¡Uy, está muy bueno! ¿Quién se va en el rapto? Es lo más importante. ¿Quién Sí. se va? ¿Te vas a ir en el rapto? Si andas con un pie afuera y un pie adentro, no andas con ninguno adentro. Así es que, a ver si te vas en el rapto. Quédate el próximo miércoles para que sepas, Sí. te informes. Qué interesante. ¿Qué ibas a Interesante. decir, Susi? Iba a decir sobre eso que ahora que fuimos a lo del arca, vi en un muro, cuando ya se vino toda la destrucción del arca, una mamá con un bebé. Ay, me dieron ganas de llorar. ¡Qué horrible! No, sí. Se cerró la puerta, se vino el diluvio y nada más vi la mamá con el bebé acá tratando de que alguien la salve. Sí. Híjole, que no nos pase eso. Sí, por eso Terrible. Jesucristo dice, ay de las que están encintas. Ay, dice, y no seas como la mujer de Lot. Dice, cuando veas al Señor venir, súbate a la azotea y si dejaste todo atrás, no regreses a buscar nada. Ándate con el Señor. Olvídate de las cosas de este mundo. Y esa es la cosa, ¿no? Quizá la gran conformidad que muchos tienen de decir, yo creo en Dios, yo creo que existe un Dios, Yo soy y yo no le buena. hago nada mal a nadie, y ahí se quedan. Es que lo que pasaba, lo que yo te decía, o sea, los tiempos de Noé, la gente creía en Dios. O sea, hay un Dios. Ellos sabían que había, si Adán y Eva venían recién, o sea, si hasta el día de hoy se habla de Adán y Eva, imaginen los tiempos de Noé. O sea, yo creo que Adán y Eva eran famosos, ¿no? Se hablaba de Dios y todo. La gente conocía, pero no quiso aceptar el mensaje. Pero esa es la cosa, mucha gente tiene el concepto equivocado, piensan que en creer que existe Dios, el creer que son unas personas que no le hacen mal a nadie, ya tienen el cielo ganado, y no es así. No, porque no es por obra. Exactamente. Y tenemos que estar verdaderamente haciendo la voluntad de Dios y creyendo, o sea, como decir, con los dos pies adentro, ¿no? Claro, porque Santiago lo habla claro. O sea, si tú dices tener fe, entonces tu fe va acompañada de obras. Si tu fe no es acompañada de obras, entonces tu fe es muerta. Así es sencillo. O sea, tú puedes decir tengo fe, pero es muerta. ¿No? Porque la fe te lleva a obedecer a Dios. Así ¿no? es. Bueno, se nos ha acabado el programa. Ha estado muy bueno y no se lo pierda el próximo miércoles porque vamos a hablar de la siguiente etapa, el rapto. ¿Quién se va a ir en el rapto? ¿Te vas a ir tú? ¿Quién sabe? Vamos a ver, y si te vas, qué bueno, pero no te lo pierdas. Estate aquí el próximo miércoles a las 7 hora Pacífico y para el siguiente mensaje. Sí, va a estar interesante. Muy Así es que si tienes algunas más preguntas, háznoslas saber por el chat, háganoslo saber las preguntas que ustedes tengan, porque sí está bien interesante estos temas de que, nos vamos o no nos vamos, nos tenemos que ir, tenemos que afirmarnos cada día más, porque en sí ya estamos en los últimos tiempos y no podemos estar con un pie afuera y un pie adentro, no, completamente adentro, para cuando el Señor venga todos nos podamos ir con Y el como Señor. dice la canción, yo no me quedo, me voy con él. Bueno, vamos a hacer nuestro cierre de nuestro programa y es el pancito de vida. Así es, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Así Amén, es. amén. Así que estás Está. afligido y si te llegó el mensaje así como que te preocupaste, estás Sí. afligido, ponte a orar, oración de arrepentimiento. Bueno, Sí, eso más que nada eso, porque, o sea, desde que uno es llamado al evangelio, ese es nuestra comisión. Siempre nuestro pastor nos ha llamado a eso, y siempre fue lo que a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Ve por el mundo y predica el evangelio, ve por el mundo llevar las buenas nuevas, y ve por el mundo. Pon tú, a lo mejor ahorita nosotros no andamos en la calle, pero estamos directamente aquí hablándote. Los domingos siempre están nuestros pastores, los viernes siempre están nuestros hermanos, y hay muchos más que están así hablándote. Arrepiéntete, ven al evangelio, ven al cristianismo, ven a Dios, más que nada ven a Jesús, abre tu corazón. Es lo único que tenemos que hacer, como ahorita nos está diciendo nuestro pastor, es por fe, es por gracia. Estamos aún en el tiempo de la gracia, y tú estás en el tiempo de la gracia, aún estás en el tiempo de arrepentirte, aún estás en el tiempo de venir a los caminos de Dios y conocer de Dios. Conocer de Dios no es aburrido. Muchos dicen, ser cristiano es bien aburrido. Mira, Viri y yo. bien alegres. ¿Qué piensan que somos? O ser cristiano, me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, me van a quitar lo otro. El Señor
Señor nos da libre albedrío y nosotros sabemos lo que tenemos que tomar porque es lo que nos conviene. Así es en donde nos conviene estar y aquí es donde nos conviene estar y a ti también te conviene estar aquí. Así Es que no te quedes fuera del arca. No te quedes. Ay, ay, ay. Como dice Pablo, dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. conviene, exacto. Entonces- todo me es permitido, pero no todo me conviene. Así que tenemos que estar aquí en las cosas de Dios. Nuestra pastora dice, está muy bueno el tema. Amén. Así que no Así se es. pierdan el próximo tema. Y el próximo miércoles también vamos a tener nuestra rifa. Y no se les olvide compartir y darle like para que su nombre esté aquí en la cajita. Y el próximo miércoles vamos a hacer el sorteo. Que Dios me las bendiga. Nos vemos el miércoles a las